¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Cuando iniciamos dialogando fue con la intención de que los estudiantes de esta casa superior puedan participar también en las entrevistas con los docentes y además también con profesionales ajenos a esta casa, a esta alma mater. Pues hoy está con nosotros en esta 20ª edición de Dialogando Ramón Rey García. Hace unos días fue nombrado profesor honorario de esta casa de estudios, además es catedrático de la Universidad de Sevilla. Yo le doy las gracias y la bienvenida por estar en Dialogando en la 20ª edición. Ramón, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí, gracias. Hace unos días cuando te nombraron profesor honorario de esta casa de estudios, tú dijiste en tu disertación que hiciste casi como una especie de súplica, dijiste, por favor, aquí en el Perú y en el mundo entero, dejen trabajar al periodista. Sí. ¿A qué te refieres cuando dices dejen trabajar al periodista? ¿Cuál es el contexto mundial? Pues me refiero a que desde hace bastante tiempo y se ha acentuado mucho en nuestros momentos, en nuestros días, detrás de los medios de comunicación hay muchos intereses ajenos al periodismo y al periodista, que influyen en el trabajo del periodista. Es decir, hay dueños de los medios de comunicación, y me estoy refiriendo a los medios de comunicación más masivos, que llegan a más personas, más comerciales, y esos dueños pues pueden ser entidades financieras, grandes empresas que no se dedican al periodismo, y el propietario o los propietarios de un medio de comunicación hoy no están por la redacción ni lo ven los periodistas, sino que se puede estar dedicado, de hecho están dedicados a otras actividades ajenas al periodismo, y esas actividades chocan con los intereses y con la libertad que tiene un periodista, que debe tener en teoría libertad absoluta, porque el periodismo es imprescindible para que la democracia sea tal. De manera que si hay unos propietarios de los medios de comunicación que tienen unos intereses concretos, aunque sean los intereses nuestros, de nuestra cultura, pero también son los intereses de una minoría, y los periodistas descubren cosas que chocan con los intereses de los propietarios de los medios, entonces no los están dejando trabajar a gusto, porque seguramente les van a frenar. Más concreto, si yo tengo una fuente de información en el banco X, una fuente mía, que me llama o va a mi casa o me cita para tomarse un café conmigo en el Extra Radio y me dice, tengo una exclusiva para ti, está pasando esto en mi banco, está pasando esto en mi empresa, y yo le digo, magnífico, pero tu banco y tu empresa son accionistas de mi medio de comunicación y no puedo publicarlo. Por ejemplo, si hay una gran empresa que firma un contrato por un año en exclusiva de publicidad y el medio va a ganar un dinero, no se puede hacer periodismo de investigación sobre ese tema. Y todo el mundo del periodismo por detrás está lleno de intereses. Por eso yo decía, por favor, dejen trabajar al periodista, que yo no le digo a un cirujano cómo tiene que operarme cuando llego a un quirófano. Estos grandes empresas a las que tú llamas y estos que también representan un gran poder económico, ¿son los que tú consideras los dueños del periodismo? Sí. Entonces, ¿quiénes deberían ser los verdaderos dueños del periodismo? Precisamente los periodistas, al público al cual nos remitimos. ¿A quiénes te refieres con los verdaderos dueños del periodismo? Soy consciente de que en mi respuesta voy a entrar en el terreno de lo que se puede llamar utópico o lo que quiera, pero yo tengo que decir lo que pienso y lo que creo que es mejor para mi profesión y para lo que yo enseño, que es el periodismo. Pero a veces también la utopía nos da una línea blanca para cómo poder trabajar. Yo tengo que decirle a mis alumnos lo que creo que se debe hacer y a la opinión pública, a través, esta vez de este programa, lo que creo que se debe hacer. Los dueños del periodismo deben ser empresarios que sientan el periodismo y que quieran ganar dinero con el periodismo, pero con el periodismo, y que no estén vinculados a otros sectores de la producción, sino que se dediquen al mundo de la comunicación. Esto hoy es muy difícil de conseguir, porque la dinámica del mercado hace que el capital se diversifique, que el capital se concentre, y esto ya se veía desde el siglo XIX.
ya se estaba viendo en el mundo del periodismo desde finales del 19. Entonces, ¿esto va camino a empeorar? Lo que pasa es que en estos días se ha acentuado, en estos momentos con la mundialización, se ha acentuado muchísimo. Una empresa que fabrique coches dice voy a invertir en un grupo mediático. Una empresa que es de construcción voy a invertir en un grupo mediático. Una empresa que sea de armamento o de esas, voy a ser accionista de un medio de comunicación. Mire usted, pero entonces si empezamos todos a ser accionistas de los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen que ser un contrapoder y usted, el poder, está siendo mi dueño. Entonces yo ¿cómo voy a investigar? ¿Cómo voy a hacer periodismo de investigación? Si usted, que es el poder, y yo tengo que ser un contrapoder, es decir, estar enfrente de usted, no con usted, tengo que estar junto a usted, ser amable con usted, pero tengo que denunciar cosas que me parezca que usted no ha hecho bien, igual que usted puede denunciarme a mí si hago mal mi trabajo de periodista. Pero claro, si usted me da de comer, claro, entonces habrá que buscar unos dueños que piensen en clave de periodismo, que los hubo, los editores que querían a los medios de comunicación, que les gustaba el periodismo, que estaban ahí en la redacción con los periodistas. Esto hoy se ha diluido mucho. Los dueños del periodismo también deben ser los redactores. Se han hecho ya y se están haciendo nuevos medios de comunicación digitales cuyos accionistas son los mismos periodistas. Justo ahí quería llegar. ¿Tú ves un hálito de esperanza en esta nueva frontera del periodismo, el periodismo digital? ¿Tú ves, como te digo, un hálito ves con buena fe este nuevo periodismo? Pues voy a decirlo por primera vez, nunca lo he dicho públicamente. Yo veo un hálito de escepticismo y de misterio en este nuevo periodismo, ¿no? Es como que algún nublado, no sabes si va a ir bien o no sabes si va a ir mal. No sé si va a ir bien eso en una economía de mercado, donde el periodismo necesita una inversión. Por lo pronto puedo adelantar una cosa. La mayor parte de los periódicos digitales que existen no tienen ganancias importantes, y a los periodistas los tienen con unos sueldos, bueno, al lado de los sueldos que pagan en los grandes medios de comunicación son sueldos importantes, pero no suficientes para vivir. Muchos de ellos también se financian a raíz de algunas organizaciones quienes colaboran con el periodismo de investigación, pero son muy pocas. Sí, bueno, periodismo de investigación, hay estos medios de comunicación nuevos, digitales, que están, decimos que son medios distintos, medios independientes, porque no están dentro de grandes grupos mediáticos, ¿no? Eso que quede claro para los receptores, que cuando hablamos del nuevo periodismo estamos hablando de esos periódicos que no dependen, por lo menos tantos, que no están ligados a grandes intereses de grandes grupos empresariales, ¿no? Entonces, están haciendo una buena labor de periodismo de investigación, pero claro, vamos a ver cuánto duran en un mercado, ¿no?, como este tan agresivo, ¿no? Tú decías que en una de tus entrevistas, que se puede encontrar fácilmente en internet, que la hiperinflación que se encuentra en la red ha sido la causa de la censura en el público. Y es también quizá un punto en contra en cuanto a este panorama obstruso que tú tienes sobre el nuevo periodismo digital y también sobre el acceso a la información de la población a las nuevas corrientes tecnológicas. Sí. Bueno, primero, las nuevas corrientes tecnológicas son imprescindibles. Esto es lo que hay, este es el mundo de hoy, y por supuesto el periodismo del futuro, ya y del presente, es un periodismo digital e integral, donde el profesional, además de ser periodista, no olvidemos esto, tiene que saber nuevas tecnologías, idiomas, etcétera, ¿no? Pero primero tiene que ser periodista, que estamos olvidando con tanta tecnología, que hay que ser periodista, que esto es saber buscar la noticia, saber redactarla, tener fuentes de información. Es decir, cualquiera no es periodista, un bloguero no es periodista, ¿eh? Eso se está perdiendo. Eso estamos, hoy en día cualquier señor que tiene un blog se cree que es periodista. No, no usted. Para ser periodista hay que aprender a ser periodista en la universidad y en el oficio, ¿eh? Y eso significa redactar bien, saber cómo empieza una noticia y cómo termina, cómo se estructura un reportaje, dónde están las fuentes de información. Tengo fuentes propias de información fiables, no cualquier cosa, ¿eh? Y hay una serie de técnicas, que por eso periodismo es una carrera, para aprender esas técnicas. Dicho esto, lo digital imprescindible, es el nuevo. Y en cuanto a la hiperinformación, es una teoría y algo que dijo Umberto Eco ya hace años. Umberto Eco dijo, bueno, hoy se puede ejercer la censura por hiperinformación.
no prohibiendo que salgan noticias, no prohibiendo que salgan libros a la calle, sino permitiendo que salgan muchas cosas. Porque si el receptor recibe muchos datos, se produce una infoxicación, que se llama. En la universidad hablamos de infoxicación, de infobesidad, es decir, una intoxicación por exceso de información. Entonces el cerebro hace una especie de clac, ¿no? Como cuando estamos con un ordenador y dice, se me ha quedado colgado esto. Se ha bloqueado. Bueno, es que el ordenador también, aunque sea muy potente, tú empiezas ahí a meterle cosas y de pronto, oye, es que vas muy deprisa, es que esto se me ha bloqueado. Bueno, es que los cerebros también se bloquean. Si le dan mucha información, se bloquean. Entonces, lo que es necesario, los periodistas tenemos ahí una responsabilidad, y el ciudadano también, de interpretar esa información y de seleccionar, porque hoy hay multitud de canales por los que se puede informar un ciudadano y formar. El reto del siglo XXI es cómo selecciono, qué selecciono para mi información. Muchas veces la rapidez que nos exige el periodismo, que nos exige también la publicación de la información en Internet, nos ha hecho que los periodistas, quienes trabajen para un medio de comunicación digital, encuentren la información de repente en una página internacional, le hagan un volteo de notas y lo publiquen en su medio de comunicación. Eso precisamente, que sucede casi todo el tiempo y que nosotros, quienes estamos viendo, quienes estamos consumiendo información a través de nuestras redes sociales y diferentes plataformas que nosotros encontramos, ¿eso es periodismo? ¿O eso es cualquier práctica menos periodismo? Ha existido siempre. Eso es darle la vuelta a una noticia. Y además esa expresión ha existido en las redacciones y sigue existiendo. Oye, dale la vuelta a esto, le dice algún jefe a algún subordinado. Pero que el medio haga eso constantemente. Toma esta noticia que ha llegado por agencia y redáctala tú de otra manera, dale la vuelta. Primero, hay que ser periodista para saber hacerlo, Claro. No cualquiera puede hacerlo. Porque para hacer una noticia ya sabemos todos que tiene una estructura determinada. Pero tú no puedes empezar por donde te dé la gana. Tienes que hacer una noticia para captar a la gente. Hay que limitarse tampoco a eso, ¿no? Pero claro, el periodismo no es eso. El periodismo es tomar esa nota que ha llegado por agencia o por gabinetes de comunicación y contrastarla con otras noticias también de otras agencias y hacer llamadas telefónicas para tú hacer tu propia información y tu propio trabajo. Porque si no, ¿para qué existe la facultad de periodismo ni los estudios de periodismo? Si no es verdad que cualquiera puede ser periodista, si nos dedicamos a eso, porque lo puedes enseñar en un momento, darle la vuelta a un texto, pero el periodista es el que se documenta y el que contrasta lo que pone en un papel. No se va a fiar a las primeras de cambio de una noticia que le llega por la agencia o de un comunicado de prensa. Tiene ahora que trabajar eso. Ese es el periodismo. Y de ahí puede surgir una investigación periodística, de ahí puede surgir un simple reportaje de una simple noticia, y ese es el periodismo. Lo de darle la vuelta es una cuestión menor, que se hace en las redacciones, pero es una cuestión menor, rutinaria, ¿no? ¿Cuánto perjudica la censura de estos poderes económicos al periodismo? Por ejemplo, me decías que lo que ellos se podían hacer es darnos demasiada información. Entonces, ¿cómo nosotros responder, los periodistas de las nuevas generaciones, a esta forma de censura que tienen ciertos poderes para que nosotros también podamos hacer periodismo para la gente? Porque sí, pues nosotros, hay mucha gente en estas nuevas generaciones que tenemos esa utopía todavía y no queremos, y queremos morir en esa utopía, porque como bien, cualquier persona. La obligación de toda persona es querer conseguir el infinito o querer conseguir 100 para a lo mejor quedarse en 90, porque si no estás muerto, y mucho más los jóvenes. Es decir, si los jóvenes empiezan a deprimirse, estamos perdidos. Yo, que ya no soy joven, todavía tengo ilusiones de que las cosas mejoren un poquito, aunque sea un poquito, y eso que soy muy escéptico ya con los seres humanos, pero eso lo da la edad también. Sí, bueno, pues los jóvenes tienen la obligación de ser utópicos, y como decía el famoso Mayo francés, seamos realistas, pidamos lo imposible.
porque pidiendo lo imposible podemos conseguir una cierta porcentaje de posibilidad, ¿eh? Lo que no podemos conseguir nada es siendo indolentes, no resignándonos a las cuestiones. Entonces, antes, cuando no existían las nuevas tecnologías, un periodista estaba en la redacción y allí a lo mejor tenía 5 o 6 agencias de información informándote, mandándote noticias. ¿Qué hacían los periodistas? Pues resumían, se tenía una formación ya de base. Hay que tener el periodista no puede ser cualquiera, vuelvo a repetir, tiene que tener una formación universitaria en historia, en política, o sea, historia de las ideas políticas, en lo que es la redacción periodística, en lo que son cómo funciona el mundo, las estructuras de poder. Eso lo tiene que tener de formación. Entonces, un periodista en una redacción antes, cuando no existían las nuevas tecnologías, tenía a lo mejor varias fuentes de información. Y él, con su profesionalidad, resumía y se lo presentaba al receptor. Ahora tiene que hacer lo mismo, pero con muchas más fuentes. Ese es su reto. Ese es su reto. Y ese es el reto que tienen ustedes, sobre todo los jóvenes, que tienen que informarse mucho de muchas cosas y ahora decirle, bueno, pero todo esto es paja. Vamos a darle a los receptores esto y voy a seleccionarlo yo, que soy el profesional, igual que el profesional de la arquitectura es el arquitecto y hace las casas, ¿no? Pues el profesional del periodismo es el periodista y hay que confiar en él, hay que confiar en él. Luego hay esos otros factores que hacen desconfiar de la prensa a la gente, pero no es culpa del periodista, que intenta siempre hacer las cosas de manera lo más honesta y honradamente posible, ¿eh? Es culpa de los intereses que hay mercantiles, puramente mercantiles, políticos, etcétera, detrás de los medios. Pero el reto que tenéis hoy los jóvenes es decir, bueno, hay mucha información, pero de toda esta información, ¿qué le interesa a la gente? Sí, porque en una red social hay muchas cosas y muchísima gente que dice muchísimas estupideces. Entonces, si yo tengo que informar de lo que se dice en una red social, voy a ver la gente que está opinando con sentido común y con documentación. El resto pues lo tiro a la basura directamente. Insultos, descalificaciones, eso no vale para nada, fuera. Ahora, estoy viendo que estos sí dicen unas cosas interesantes, pues entonces redacta uno. Ayer en las redes sociales hervían con tal noticia, fulano de tal decía, vengano de cual decía, y luego una serie de insultos e improperios que no reproducimos porque somos periodistas y no nos dedicamos a esas cosas. Ramón, muchísimas gracias por estar en Bausat y Mesa, muchísimas gracias por estar en Dialogando, fue un gusto tenerte. Gracias, muchas gracias. Ya lo saben, compañeros, en una de sus entrevistas también Ramón Rey García dice: esta no es la sociedad de aprenda inglés en 15 días o baje de peso en 20 días. Esta es una sociedad en donde el que quiere estar informado debe preocuparse un poco más por su aprendizaje. Somos las nuevas generaciones del periodismo y tenemos un gran trabajo. A lo largo de las ediciones de Dialogando hemos logrado 2 grandes hazañas. Tener primero a profesionales internacionales que van más allá de nuestra casa de estudios, aquí en este set, y también pues llegar a esta 20ª edición. Nosotros nos reencontramos en la próxima edición de Dialogando. Permiso.